Almohadilla, bomba. Hande Eru párrafo el revela todo sobre Kerem Bürsin del bloqueo secreto tras la ruptura. Un análisis profundo del fin de un romance turco y el después. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Copyright alegro a tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un chisme jugosísimo, un drama que los va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan el romance de Ensueu más menos o entre Hande Eru párrafo y Kerem Bürsin? Pues prepúrrense porque vamos a hablar de todo lo que pasó superíndice 3 de SPU Copyright S de su ruptura, y incluye bloqueos en redes sociales, revelaciones inesperadas y un análisis a fondo de lo que significa para la industria del entretenimiento turco. Antes de que nos sumerjamos en este culebro superíndice 3N turco, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontraru en las últimas noticias, los secretos mejor guardados y las opiniones sinceras sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora vamos al grano. El romance entre Hande Eru párrafo y Kerem Bürsin fue uno de los seguidos y queridos por el público. Se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, un símbolo de amor y copyright cito. Se conocieron en el set de Senu con Diéresis al Capm, o Llamas a mi puerta, una comedia romántica que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, no solo en Turquía, sino también copyright en Amu copyright rica latina, Spau más menos hay otros rincones del mundo donde las telenovelas turcas son un fenú superíndice 3 cultural. La conexión superíndice 3N entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Senu con Diéresis al Capm es una serie que pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica, con toques de drama, como buena telenovela turca. La historia gira en torno a Eda YLDZ, interpretada por Hande Eru párrafo una joven inteligente y ambiciosa que sueña más menos a con estudiar arquitectura en el extranjero. Su determinación superíndice 3N y espíritu independiente la convirtieron en un modelo a seguir para muchas superíndice 3 venes. Sin embargo, sus becas son canceladas inesperadamente, dejándolas sin opciones y con el futuro en pausa. En su camino se cruza Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso y fluo arquitecto que le ofrece una inusual propuesta: fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar su reputación superíndice 3 en edad más menos ada y a cambio, con Diéresis copyright le devolver su beca. Permitiu copyright dándole cumplir su sueño más menos o de estudiar en Italia. La serie fue un fenú superíndice 3 cultural. No solo por la química innegable entre Hande y Kerem, que traspasaba la pantalla y se volvió tangible para los espectadores, sino también copyright N por la trama fresca, que combinaba elementos de comedia y drama de manera equilibrada, los paisajes preciosos de Estambul y otras locaciones turcas, que funcionaban como una postal constante y la música pegadiza, que se convirtió en banda sonora de los fans. Los fans se enamoraron de la relación superíndice 3N de Eda y Serkan, de sus altibajos, de sus momentos CEU superíndice 3 micos y de sus escenas románticas. No tardaron en notar que la química entre los actores trascendió a la pantalla, que agua algo de la simple actuación superíndice 3N. Y efectivamente los rumores se confirmaron, Hande y Kerem estaban enamorados. Durante meses vivieron un romance de ensueño más menos o compartiendo fotos adorables en redes sociales, viajando juntos a lugares ex su superíndice 3 ticos y profesu, dándose amor eterno en entrevistas y publicaciones. Los fans estaban encantados. Parecua que la historia de amor de Eda y Serkan se había hecho realidad, que la magia de la televisión superíndice 3N se había extendido a la vida real. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un ejemplo, en una inspiración superíndice 3N para muchos que son más menos avan con encontrar un amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, los rumores de una crisis comenzaron a circular con fuerza en los medios de comunicación superíndice 3N turcos y en las redes sociales. Y lamentablemente se confirmaron, Hande Eru párrafo y Kerem Bürsin han terminado su relación superíndice 3N. La noticia impactó superíndice 3 al mundo del entretenimiento y dejó superíndice 3 a los fans devastados. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, que veían en ellos un símbolo de amor y esperanza. Copyright agua pasado. ¿Du superíndice 3 de qué du superíndice 3 todo ese amor que se profesaban? Las especulaciones no tardaron en surgir,
alimentadas por la prensa del Corazu superíndice 3N y por las redes sociales. Algunos decuan que la presión superíndice 3N medio tica agua ha sido demasiado intensa, que el escrutinio constante de los medios y de los fans agua desgastado la relación superíndice 3N. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, que a pesar de la química inicial, no eran compatibles a largo plazo. Pero la verdad es que hasta hace poco, la razón superíndice 3N oficial de la ruptura permanecua en secreto, protegida por un halo de misterio y silencio. Y aquí es donde la historia se pone aún es interesante. Porque, según fuentes cercanas a Ande Eru Parrafoel, la ruptura no fue tan amistosa como se había pintado en un principio. De hecho, parece que Kerem Bürsin tomó superíndice 3 una decisión superíndice 3N radical y sorpresiva después copyright S de la separación superíndice 3N, bloquear a Ande de todas sus redes sociales eliminando cualquier vínculo digital entre ellos. Lo escucharon bien. El Galu N turco que durante meses había inundado Instagram con fotos y mensajes de amor para Ande, declaró la su musa y su compau más menos era de vida, la bloqueó superíndice 3 de repente sin dar explicaciones públicas. ¿Por qué copyright? Las teorías son variadas y van desde las S simples hasta las S complejas. Algunos dicen que fue una manera de cortar todo vínculo y seguir adelante con su vida, de cerrar un capítulo doloroso y enfocarse en el futuro. Otros sugieren que hubo alguna discusión superíndice 3N o malentendido fuerte entre ellos que lo llevó superíndice 3 a tomar esa drástica medida, una especie de castigo por algo que Ande habrá hecho. También copyright N se especula con la posibilidad de que Kerem se sintiera herido o traicionado por Ande y que el bloqueo fuera una forma de expresar su dolor y decepción superíndice 3N. Lo cierto es que hasta ahora, Ande Eru Parrafoel ha guardado silencio sobre el tema, evitando hablar de la ruptura en entrevistas y publicaciones. Pero recientemente en una entrevista con una reconocida revista turca, la actriz finalmente decidió superíndice 3 romper el silencio y compartir su versión superíndice 3N de la historia. Si bien no entró superíndice 3 en detalles escabrosos ni reveló superíndice 3 los motivos exactos de la ruptura, dejó superíndice 3 entrever que la separación superíndice 3N ha sido dolorosa y que el bloqueo de Kerem la ha sorprendido y decepcionado. Sus palabras, aunque medidas, transmiten una sensación superíndice 3N de tristeza y desconcierto. Ande declaró superíndice 3 que prefiere recordar los buenos momentos que compartieron, los viajes, las risas y el trabajo en equipo, y que le desea lo mejor a Kerem en su futuro, tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, también copyright N admitió superíndice 3 que le resultó superíndice 3 difícil entender su decisión superíndice 3N de bloquearla, ya que consideraba que al menos podrían haber mantenido una relación superíndice 3N cordial como amigos, después copyright S de todo lo que habían vivido juntos. Sus palabras sugieren que esperaba un trato diferente por parte de Kerem, una muestra de respeto y consideración superíndice 3N. Esta revelación superíndice 3N ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans han expresado sus opiniones y sentimientos sobre la ruptura y el bloqueo. Los fans de Ande la han apoyado incondicionalmente, elogiando su madurez y elegancia al hablar del tema. Por otro lado, algunos han criticado duramente la actitud de Kerem, acusándolo de ser inmaduro y vengativo. El debate estuvo abierto y parece que esta historia aún tiene mucho que contarnos, con diferentes versiones y perspectivas. Pero, dejando de lado el drama amoroso, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus carreras, demostrando su profesionalismo y talento. Ande Eru Parrafoel ha protagonizado varias series de U con diéresis copyright cito después copyright S de Senu con diéresis al cap, consolidándose como una de las actrices S populares y cotizadas de Turquía. Uno de sus proyectos S recientes y comentados es Bambae Kabiri, donde demuestra su versatilidad actoral al interpretar un papel completamente diferente a los que había hecho antes. Bambae Kabiri es un thriller psicólogo superíndice 3 hico que explora la compleja relación superíndice 3N entre un fiscal ambicioso y una periodista copyright pida que investigan un asesinato que los lleva a descubrir oscuros secretos. Lo que hace a esta serie particularmente intrigante es que el personaje principal, el fiscal Leila Hadid, se enfrenta a un trastorno de personalidad múltiple, lo que la convierte en un personaje complejo y desafiante. La serie teje una historia densa y llena de giros inesperados, explorando la dualidad de la naturaleza humana y los límites de la percepción superíndice 3N. Es una serie que se aleja del romance tradicional turco, ofreciendo una propuesta oscura, arriesgada y compleja, que ha sido muy bien recibida por la crítica y el público.
Por su parte, Kerem Bürsin Tambiu Copyright N ha continuado trabajando en diferentes proyectos, demostrando su talento y profesionalismo. Ha protagonizado series y películas, buscando roles que le permitan explorar diferentes facetas de su actuación superíndice 3N. Una serie que vale la pena mencionar, aunque no haya alcanzado el mismo nivel de fama internacional que Senu con diéresis al Capm, es Bueir Arkandan Gelecek, donde interpreta a un personaje complejo y atormentado. Bueir Arkandan Gelecek es un drama que narra la historia de Ali, un joven copyright fano criado en un barco de carga, que regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado y a sus fantasmas. Ali, interpretado por Kerem Bürsin, tiene un pasado traumático y lucha por encontrar su lugar en el mundo, mientras se enfrenta a poderosos enemigos y se enamora de una mujer que lo ayuda a sanar sus heridas. La serie explora temas como la redención superíndice 3N, la identidad y la búsqueda de la felicidad, con un enfoque en el desarrollo personal del protagonista. Si bien tiene elementos románticos, el foco principal estuvo en el viaje personal de Ali, lo que permite a Kerem mostrar otra faceta de su talento actoral, alejándose del rol de Galu, en el romántico. Es una serie muy seria y reflexiva que Senu con diéresis al Capm, que ha recibido elogios por su actuación superíndice 3N y su dirección superíndice 3N. Volviendo al tema principal, la ruptura de Ande y Kerem nos recuerda que incluso las historias de amor muy perfectas pueden llegar a su fin, que el amor no siempre es suficiente y que las relaciones pueden ser complejas y dolorosas. Y aunque el bloqueo en redes sociales pueda parecer una actitud infantil o exagerada, es importante recordar que cada persona tiene su propia manera de lidiar con el dolor y seguir adelante, y que no podemos juzgar las decisiones de los demás sin conocer todos los detalles de la historia. Lo importante es que ambos sigan adelante con sus vidas y que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y hablando de dramas amorosos, no podemos olvidar otra serie turca que causó superíndice 3 furor y que también Copyright N tuvo su dosis de controversia, Aik Memnu, un clásico de la televisión superíndice 3N turca que ha sido adaptado en diferentes versiones. Aik Memnu es un drama romántico adaptado de una famosa novela turca del mismo nombre, que narra una historia de pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N y secretos familiares. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mayor que ella, buscando escapar de su pasado y asegurar su futuro. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul, el sobrino joven y apuesto de su esposo, desatando una tormenta de pasión superíndice 3N y peligro que amenaza con destruir a toda la familia. La serie es un clásico de la televisión superíndice 3N turca y ha sido un con diéresis copyright cito en muchos pauses, gracias a su trama intensa y a sus personajes complejos. La química entre Beren Saat, quien interpreta a Biter, y Kuan Uparrafotatltui, quien interpreta a Belul, es innegable, transmitiendo la pasión superíndice 3N y la desesperación superíndice 3N de sus personajes. La serie explora los límites del amor, la obsesión superíndice 3N y las consecuencias de las decisiones que tomamos, con un final trágico que ha marcado a generaciones de espectadores. Aik Memnu es relevante para este tema porque, al igual que la historia de Ande y Kerem, nos muestra que el amor no siempre es fácil y que las relaciones pueden ser complicadas y dolorosas, incluso cuando hay una gran pasión superíndice 3N de por medio. Además, la serie ha generado mucha controversia debido a su trama escandalosa y a las escenas íntimas entre los protagonistas, pero también Copyright N ha sido elogiada por su actuación superíndice 3N, su dirección superíndice 3N y su banda sonora. Y para cerrar con broche de oro, hablemos de una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erken Zikway, una comedia romántica que ha cautivado a millones de espectadores. Erken Zikway es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanemaiden, una joven más menos adora y espontu, Nea que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para ayudar a su familia. Ayu conoce a Candy Beat, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carisma, tico que regresa a Estambul después copyright S de vivir muchos aún más menos os en el extranjero. La serie es protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman, quienes lograron una química explosiva en la pantalla, convirtió copyright 2 en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. La historia es ligera, divertida y llena de momentos románticos, con un toque de fantasía y aventura. Erken Zikway es relevante para este tema porque, a diferencia de las series dramáticas, nos muestra una versión superíndice 3N idealizada del amor, donde la espontaneidad, la autenticidad y la pasión superíndice 3N son los ingredientes principales.
La serie celebra la importancia de seguir tus sueños más menos os y de vivir la vida al máximo, y el romance entre Sanem y Can cautivo superíndice 3 al público, convirtiendo a la serie en un FENU superíndice 3 menos internacional. Y hablando de FENU superíndice 3 menos diriliai, Ertugrul merece una mención superíndice 3 en especial, aunque se aleje un poco del tema romántico, ya que es una serie que ha marcado un antes y un después copyright S en la televisión superíndice 3 N turca. Diriliai, Ertugrul, es una serie istu superíndice 3 rica de aventuras que narra la historia de Ertugrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano, y su lucha por establecer su tribu en Anatolia. La serie es un U con diéresis copyright sito mundial y ha sido elogiada por su producción superíndice 3N, su actuación superíndice 3N y su trama U con diéresis copyright pica, que combina elementos de acción superíndice 3N, drama y religio superíndice 3N. Si bien no es una serie romántica en el sentido tradicional, Diriliai, Ertugrul explora temas como el amor a la patria, la lealtad, el sacrificio y la importancia de defender tus creencias. La serie es relevante para este vídeo porque demuestra la diversidad de la producción superíndice 3N televisiva turca y su capacidad para crear historias que conecten con el público a nivel global, rompiendo barreras culturales y lingüísticas. En resumen, el mundo de las series turcas es fascinante y diverso, lleno de dramas, romances, intrigas, secretos y sorpresas. La historia de Hande y Kerem es solo una pequeña más menos a muestra de lo que puede pasar detrás de las CU maras, donde la realidad y la ficción superíndice 3N se entrelazan constantemente. Y recuerden, amigos, que al final del día, lo importante es seguir adelante y buscar la felicidad, ya sea en el amor, en el trabajo o en cualquier otra U con diéresis rea de nuestra vida. No permitan que una ruptura amorosa defina su futuro, y aprendan a valorar los buenos momentos y a superar los obstáculos. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme, drama y análisis sobre el mundo de las series turcas. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 la revelación superíndice 3N de Hande Erupar Rafael? ¿Creen que Kerem Bürsin hizo bien en bloquearla? ¿CUL es su serie turca favorita? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. No olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para ese contenido sobre series turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por verme y hasta la pro superíndice 3 Sima. Besos.